Registros paralelos serie. Pues bien, en este caso vamos a tener un registro que va a cargar un dato en paralelo y ese dato que ha cargado luego lo vamos a ir sacando por una sola salida bit a bit. ¿Vale? Entonces imaginemos un registro paralelo serie de 4 bits como el que aparece en la figura de abajo. ¿Vale? Lo que vamos a tener es una línea, una entrada que se va a llamar shift load, que va a ser la que decida si bien cargo el dato dentro de mis flip-flops, ¿vale? Imaginemos que tenemos aquí 1100. Si quiero que esos bits entren dentro de los flip-flops, o por el contrario, si quiero que lo que ya había dentro de los flip-flops empiecen a desplazarse de forma secuencial, ¿vale? En serie, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que, bueno, este flip-flop está funcionando por los flancos de subida de la señal de reloj y que cada biestable tiene su salida que de alguna forma, ¿vale? A través de un circuito combinacional va hacia el siguiente flip-flop. Fijaros como Q1 va a entrar otra vez por esta lógica combinacional hacia mi flip-flop y así de forma análoga para mi último flip-flop, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle valores a la señal de shift load. ¿Qué quiere decir esta señal? Pues lo que quiere decir es que cuando tenemos un 1 se va a producir el desplazamiento, que en inglés es shift, ¿vale? Bien, por el contrario, cuando tenemos un 0 se va a producir la carga del dato en paralelo, ¿vale? Pues fijaros, vamos a imaginar que se produce un load, ¿vale? Un load. Entonces lo que quiero es que D0, D1, D2 y D3 entren a la puerta de cada uno del flip-flop, cada uno de los flip-flops, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, para poder hacer que entren esos datos a cada uno de los flip-flops, pues evidentemente, fijaros cómo la puerta G1 tiene que estar abierta, ¿vale? En este caso tendría que estar abierta la G2 para que D1, que va por aquí, pase hacia mi D, ¿vale? Aquí igual. G3 tendría que estar abierta también para dejar pasar D2. G4 tendría que estar abierta para dejar pasar D3, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para abrir esas puertas? Pues evidentemente a la otra señal tiene que venir un 1, ¿vale? Un 1. Pues bien, fijaros que como mi señal de load es 0, lo que hago es que lo paso por un circuito NOT y efectivamente ese 0 se me convierte aquí en 1, ¿vale? Aquí en 1, aquí en 1 y aquí en 1. Entonces, como hemos dicho, hemos habilitado todas esas puertas AND para que el dato pueda pasar a su correspondiente flip-flop. Cada dato va a un flip-flop distinto, ¿vale? Bien. Por otro lado, si ahora, ya que he cargado el dato, lo que quiero es ir enviando el dato bit a bit, ¿vale? Uno por uno. O sea, el circuito este está pensado para que primero carguemos un dato en paralelo y luego podemos ir transmitiendo el dato bit a bit. Por ejemplo, una aplicación en la que se utiliza esto para transmitir datos a través de un canal de comunicación en serie, ¿vale? Cargo el dato y por cada ciclo de reloj voy a ir mandando un bit, ¿vale? De forma sincronizada. Bien, fijémonos ahora en el circuito pensando en que se activa el desplazamiento. Ya tengo yo mi dato cargado, que habíamos dicho creo que era 1100.
Entonces ya hemos cargado nuestro dato aquí, ¿vale? Y ahora se va a producir el desplazamiento, ¿vale? Pues evidentemente, como quiero que se produzca desplazamiento, cuando se produce desplazamiento, lo que se hace es que en el primero de los flip-flops se le va a meter un 0 por defecto, porque la información se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? ¿Vale? Y entonces este 1 pasa al siguiente flip-flop y este 1 al flip-flop 2. El 0 pasa al flip-flop 3 y el 0 este pasa a través de mi salida, ¿vale? Hacia el, por ejemplo, para el ejemplo que hemos dicho, hacia el canal de comunicaciones en serie, ¿vale? Bien, pues en este que se queda sin información, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter un 0, ¿vale? Bueno, pues entonces, aquí tenemos un 1, este 1 pasa por aquí. Para toda esta línea va a haber un 1, ¿verdad? Yo quiero habilitar en este caso G5 para que haya desplazamiento. Fijaros que Q0, que es la salida del flip-flop 0, quiero que pase al flip-flop 1, ¿verdad? Y Q1 quiero que pase al flip-flop 2, por lo que tengo que habilitar G6. Y Q2 al flip-flop 3, por lo que tengo que habilitar G7. Evidentemente, como quiero que se haga el desplazamiento, G2 quiero que se cierre, G3 y G4 también, porque no quiero que se vuelva a cargar el dato, ¿vale? G1 también, no quiero que se vuelva a cargar el dato, ¿vale? Entonces, efectivamente, este 1 se convierte a 0 y este 0 de aquí está cerrando esta puerta. Fijaros como aquí hay un 0 ahora, un 0 y un 0, y evidentemente, pues, cierra esta puerta y cierra esta puerta, ¿vale? Este 1 de aquí, fijaros cómo habilita esta puerta, la G5, habilita la G6 y habilita la G7. De esta forma queda comprobado que no se carga el dato y sí se desplaza el dato de un flip-flop al flip-flop siguiente, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, en el ejemplo, en el ejercicio 7.2 nos piden determinar la forma de onda de la salida de datos de un registro de 4 bits para las formas de onda de entrada paralelo de datos de reloj y shift load mostradas en la figura, ¿vale? Entonces, el diagrama me está diciendo que el dato a cargar es 1010, ¿vale? También obtengo de aquí que se dan en los flancos de subida, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, este tipo de circuitos funcionan de tal forma que lo primero que se hace es cargar el dato, que es mi dato de información, mi señal de información, y a continuación lo dejo, como tengo 4 flip-flops, pues al menos lo dejo 4 señales de reloj, ¿vale? 4 flancos de subida para que mi salida vaya saliendo un bit a bit por la única salida que hay, ¿vale? Bien, entonces, fijaros que, en primer lugar, tengo un 0, ¿vale? Y se está dando en flancos de subida. Pues efectivamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Aquí le está pidiendo que cargue el dato, ¿vale? ¿Y cómo va a cargar el dato? Pues se va a cargar en Q0, Q1, Q2 y Q3 se va a cargar 1, 0, 1, 0, ¿verdad? El diagrama de tiempo me pide que solo enseñe qué es lo que va a ir saliendo en Q3. Bueno, pues evidentemente lo primero que voy a tener en Q3 es un 0. Pues nada, me da igual lo que tenga aquí, ¿vale? Que yo voy a tener aquí un 0 en Q3, ¿vale? Bien. Fijaros que ahora ya he cargado el dato, a mi salida lo hemos puesto aquí, que hemos cargado el dato, y se cambia para el siguiente flanco de reloj, ya aparece o me da la señal de que vaya desplazando el dato, vaya
mandando el dato o vaya sacando mi dato uno a uno por mi salida Q3, ¿vale? Pues bien, como se produce desplazamiento, evidentemente la siguiente señal que va a aparecer en Q3 va a ser el 1, ¿vale? Pues nada, un 1. O sea que en ese señal de reloj 2 vamos a llamar a este C1 y ahora vamos a llamarle a este C2, ¿vale? Pues en esta señal 2 pues se ha hecho un desplazamiento, por lo que aquí entra un 0, ¿verdad? Este 1 pasa a Q1, este pasaría a Q2 y este pasaría, ¿vale?, a Q3. Entonces, tal y como hemos dicho, se va a producir un 1 durante todo este ciclo de reloj, ¿vale? Bien, vamos a poner esto un poquito a la derecha. Vamos a ver qué pasaría en el siguiente flanco de subida de la señal de reloj. Pues nada, vuelve a darse esto a 1, quiere decir que estamos en desplazamiento otra vez. Pues en el tercer flanco de subida de la señal de reloj, lo que va a pasar es que se van a desplazar hacia la derecha todos los datos y efectivamente aquí se introduce un 0, este pasa aquí, este pasa a 1 y en Q3 aparecería un 0, ¿vale? Entonces lo que tenemos ahora en Q3 es un 0, pues nada. Siguiente flanco de reloj, un 0, durante todo el ciclo, ¿vale? Siguiente flanco, el 1 va a pasar aquí, ¿vale? Y mi salida va a tener un 1, ¿sí? Y nada, de esta forma, habiendo pasado 4 ciclos de reloj, pues evidentemente mi señal va a salir en serie al completo.